Mashiach. No sabemos exactamente el año, pero el Señor nos dejó pautas cuando miramos los tiempos de los jubileos, que ya los hemos explicado, cuando observamos los días de la creación, cuando observamos que se aproxima el milenio y cuando también observamos los cálculos de la profecía de Daniel. Entonces, sabemos que es una convocación de Yom Teruah y estamos ya entre ese rango de tiempo que se está cortando para la venida de nuestro Mesías. Veníamos diciéndole, mis hermanitos, apaguemos las cámaras y los micrófonos, por favor. Veníamos diciéndole, mis hermanitos, que lo que hemos hecho en este tiempo, sobre todo en este año, estamos preparando nuestra maleta. La maleta eres tú, perdóname la expresión, pero te estás equipando de conocimiento y de todas las cosas para que en los últimos tiempos nosotros tengamos las herramientas para poder saber cómo vamos a actuar. Hace 8 días hablamos acerca de un tema muy espectacular, acerca del libre albedrío. Y vimos qué significaba bajo la perspectiva de las Escrituras. En esta noche vamos a hablar algo muy importante y es, ¿quién es Adonai? Por favor, cerrar las cámaras y los micrófonos, por favor. Vamos a mirar en esta noche, ¿quién es Adonai? Vamos a conocer a nuestro Elohim. Y muchas veces nosotros no nos logramos identificar con el Eterno. Sabemos, nuestros labios dicen que lo amamos, decimos, o cuando lo conocíamos Jesús, o decíamos Dios, o decíamos Jehová, o decimos como ahora lo conocemos, su nombre real Yahweh, o el eterno Mesías, o Mesías Yahshua HaMashiach, pero a veces nosotros no logramos identificarlo, nos desconcierta quién es Él, no sabemos a ciencia cierta quién es Él. Con todo lo que es y lo que implica que nosotros como hijos del Señor conozcamos la importancia a quién seguimos y quién es Él realmente. Sí, a veces nos sucede lo siguiente, nos levantamos y no sabemos por qué nos levantamos de mal genio y no queremos que nadie nos hable. Inclusive no queremos estar como que en este mundo, como que no cabemos en este mundo. Imagínate, no lo logramos entender nosotros mismos en ciertos días, pues mucho menos estamos comprendiendo la dimensión de lo que es el Padre Eterno. A veces aunque oremos, aunque escuchemos la palabra, nosotros vemos y decimos, yo no me conecto totalmente con el Eterno, no me conecto totalmente con el Espíritu Santo, que en el hebreo es Ruach HaKodesh, no me conecto totalmente. A veces inclusive no entendemos por qué debemos obedecer, no entendemos por qué debemos orar o hacer esto que nos dice las Escrituras, aunque sabemos que Mesías y el Eterno es real. Y no lo sabemos. No logramos experimentar esa parte de Él en mí. No llegamos a tener la fe absoluta que Él espera que tengamos. No logro conocerlo. No sé cómo conocerlo. A veces llegamos en un punto, aunque leamos, aunque oremos, decimos, pero bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Él hace esto? Pero no entiendo, no lo entiendo. Y nos decimos, pues, que ¿por qué tantos años como en el creyente? Y llevamos unos, pueden ser 5, 3, 2, un año. Y la pregunta es, ¿por qué seguimos pecando? 3. Al seguir cometiendo esto, tropezar con el mismo pecado varias veces, no le estamos dando la posición al Eterno, a Mesías,
quería tener en nuestras vidas. Si nos damos cuenta, he dicho muchos por qué. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué él hace esto? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que obedecer la Escritura? Son muchos interrogantes que a veces tenemos en la vida acerca de quién es el Eterno. Pero lo que sí sabemos es que Él existe, porque mis labios lo proclaman. Y yo entiendo que Él existe. Y lo que les decía, mi labio lo proclaman, como antes, Jesús, Jehová, Dios, Cristo. Pero ahora que conocemos su nombre, Yahweh, Elohim, lo proclaman nuestros labios. Sin embargo, nuestro entendimiento como que no sabe realmente quién es Él. Entonces, tenemos que encontrar la respuesta a todos estos interrogantes, y es que para poder mirar y poder deducir, tenemos que ser conscientes que a veces no sabemos quién es Elohim, y mucho menos qué es Él en mi vida. Nuestra fe como hijos del Eterno tiene que resumirse en una sola palabra, mis hermanos. La fe de nosotros se resume en una sola palabra: Mesías Yahshua. Y para nosotros los creyentes, pero fíjese que para el resto del mundo, las criaturas creadas por el Señor, no los hijos, sino las criaturas, le dan a otra criatura la posición de Dios en lugar de al Creador. ¿Sí ve lo que está pasando? El hombre ha entronado a otros hombres y dicen que ese es un Dios, pero no le damos lugar al Creador, porque alguien creó a esa persona. Entonces, nosotros tenemos que mantener nuestra fe en Mesías Yahshua contra viento y marea en estos tiempos. Miremos lo que pasó. Recordamos que cuando en el monte Sinaí estaban reunidos, eran la generación de 12 tribus. Pero resulta que una sola tribu de esas, nuestros hermanos de Judá, que son los judíos, a pesar de las dificultades, de las persecuciones que tuvieron, ellos solamente proclamaban un solo Elohim y volteaban a mirar sus ojos únicamente a un solo Elohim. Fíjese que a causa de la desobediencia, el Señor los lleva en una cautividad de 70 años bajo el yugo de los babilónicos. Y sin embargo, ellos continúan diciendo que Elohim era el único Señor para ellos. Vemos que pasaron varios imperios. Lleguemos al imperio el imperio allí de romano, y vemos que los romanos querían proclamar reyes romanos, obvio, los entronaban y quería que el pueblo de Judá lo entronaran como su Dios. ¿Y qué respondían ellos? No, porque solo hay uno, Adonai uno es. Entonces, ¿por qué ellos sí mantienen a toda costa los preceptos y su mirada? ¿Y por qué tienen tan claro el concepto del Eterno? ¿Y por qué nosotros a veces no? Lo vamos a descubrir. Fíjese que el hombre siempre busca un sentido. El sentido de la vida de un hombre es un ser humano, es otro ser humano. Nosotros le damos, nuestra vida tiene sentido, nos sentimos vivos, pero dependiendo de otro ser humano y nunca de su creador. Entonces estamos convencidos totalmente que un ser humano nos llena todo, sin importar quién es, sin importar sus acciones, sus principios. Lo vemos que Él es nuestro todo. Y hablo en las relaciones de pareja, porque nosotros creemos que la felicidad no la da un hombre o una mujer. Y fíjese que creemos que Él llena todas esas expectativas y le quitamos la posición al Creador.
¿Te imaginas lo que estamos haciendo? Colocamos en la posición a un hijo del Señor como lo importante en nuestras vidas, como lo necesario, lo que nos llena, pero desplazamos a nuestro Creador, que fue el que creó a ese niño hombre. Le quitamos esa posición en primer lugar. ¿Por qué? La respuesta es porque no conocemos realmente quién es el Eterno. ¿Sabías que nuestros hermanos de Judá, o sea, los judíos, desde pequeños les enseñan a entender lo desconocido? Les enseñan qué es lo desconocido. Después de que ellos tienen la perspectiva de qué significa lo desconocido, ellos logran entender quién es el Eterno y logran decir que Él es único. Entonces, ellos logran entender cómo sería el mundo, la existencia de todo lo que tú ves, sin que existiera Elohim. Y la conclusión es de que no existiría el mundo. Cerramos las cámaras, por favor. ¿Se dan cuenta? Miren lo que ellos llegan. Desde niños les enseñan a interpretar, a conocer lo desconocido, para lograr entender que Elohim es único y que sin Él no había existencia de este mundo. Imagínate el concepto que ellos tienen del Señor. ¿Por qué una persona, lo que decía hace un momento, logra entender quién es Elohim y por qué otra no? Hagamos como la siguiente reflexión. Es como una persona que conoce qué significa un campeonato de fútbol o un campeonato de básquetbol. Usted le pregunta a una persona y dice, sí, mire, en el año ganó tal, en un campeonato mundial, se saben todo. O usted le pregunta a alguien sobre la moda y sabe todo sobre la moda, el color que en estos tiempos se utilizan. Pero ¿por qué cuando leen la escritura es completamente diferente? ¿Y saben por qué? Porque la gente, nosotros, tendemos a tener una idea y una creencia de qué es Elohim para nosotros. ¿Te das cuenta? Generamos una idea. Yo tengo una idea de cómo es Él. Y la creencia de la religión, cómo es Él. Y fíjese que esto es un desafío para nosotros, porque estamos bajo un argumento de que Elohim es una idea, de que Mesías es una idea. Según lo que yo pienso, eso es Él para mí. Según lo que me han contado, eso es Él para mí. Según lo que yo entiendo, eso es Él para mí. Esto sí es un gran desafío para nosotros, porque realmente conocer al Señor bajo una idea o una creencia no es conocer realmente al Eterno. Fíjese que cuando el pueblo salió de Egipto, unos se aferraron al Eterno, otros no. ¿Se dan cuenta? Cuando vino Mesías, lo tuvieron presente. Unos se aferraron, otros no. Tú dirías, no, si Él viniera yo me aferraré. ¿Quién sabe? Porque si lo tenemos bajo el concepto de una idea, como muchos cuando vino el Mesías, no todos se aferraron. Entonces nosotros tenemos que tener claro quién es Elohim, y para ello vamos a hablar acerca de algunos aspectos, no de la omnisciencia, porque eso ya lo conocemos. Vamos a hablar de algo más profundo. Les cuento a mis hermanos que para hacer este tema me gasté dos días y medio sentada en un computador, casi hasta la 1 de la mañana, porque es que no es fácil transmitir esto. Si para mí yo decía, no, pero esto es así, ¿cómo así? Entonces, miren, debemos conceptualizar
tener el concepto claro de quién es el Eterno. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Judá. Porque ellos, a pesar de la persecución, a pesar de que estuvieron en yugo, si usted mira la historia, como nosotros ya hicimos una presentación aquí, muy espectacular, duramos casi 3 meses estudiando todo esto. Usted mira desde el pueblo, todo el tiempo ha sido persecución, más que todos los pueblos. Sin embargo, ellos, ¿por qué? Siempre voltean a mirar únicamente y dicen, Adonai uno es. Y no voltean a otros dioses. Tienen claro el concepto de quién es Él, basado en que les enseñan a entender qué es el desconocimiento, qué es lo desconocido. Nosotros sabemos que Mesías nos dijo, voy a leer algunas citas bíblicas, no las citas, pero sí lo que dice la cita. Dice que somos hijos de Elohim, que somos discípulos, que somos sus amigos, que estoy unido con el Señor, que soy uno con Él en el Ruach. He sido comprado por un precio y pertenezco a Elohim. He sido escogido y adoptado como un hijo. He sido redimido y perdonado de todos mis pecados y estoy completo. ¿Ustedes saben qué es completo? El Mesías dice, tú estás completo en mí. Completo es que no nos falta nada. Por eso es que los hermanos han entendido que con Él están completos y no falta nada. No les preocupa las riquezas. Por eso es que sonríen, por eso es que es un pueblo fuerte económicamente, porque están completos en Él. Primero, en Él. Entonces debemos de tener un concepto claro de quién es el Eterno basado en la Escritura. Segundo, tener claro que todo comienza con Elohim, todo sigue con Elohim y todo termina con Elohim. ¿Te das cuenta que es todo el tiempo? Porque Él me creó, todo comienza, mi vida comienza con la creación que Él me da. Yo sigo con Él y cuando muera termino con Él. ¿Te das cuenta que eso tenemos que tenerlo bien claro? El Creador es todo. Él cuida nuestro caminar y cuidará de nosotros en la eternidad. Por eso es que es el comienzo, el camino y el final. Cuando estudié esta parte me encantó porque nunca había profundizado sobre esto. Dice que Elohim es insondable. ¿Qué es ser insondable? Y vamos a entrar en materia. Quiero que todos estén muy pendientes para poder decir quién es el Eterno. Insondable quiere decir que es tan profundo que no puede alcanzar su fondo. No podemos medir la dimensión de lo alto y de lo ancho. Eso es lo que dice el diccionario. Eso es insondable. Entonces, al que tú sigues y al que yo sigo es tan profundo que no tiene fondo. Tú no lo puedes medir, decir tiene tanto de altura, tanto de anchura. No se puede. Ese es el Padre al que tú sigues y al que yo sigo. ¿Dónde dice esto? En la Escritura. Voy a pedir que tomen nota para que no nos pasemos mucho tiempo. Pero mire, el apóstol Pablo en Romanos 11 dijo, la insondable sabiduría del Eterno. Imagínate. Y dice así, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Elohim. Cuán insondable, o sea, cuán profundo son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Te das cuenta que hasta el mismo apóstol decía? Es incomprensible, o sea, la mente humana no lo podemos dimensionar en una idea o en un concepto o como decíamos, en una creencia, porque es mucho más allá.
Y dice, ¿o quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él el primero para que le tenga como recompensa? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Los profetas entendieron a quién seguían. Ellos entendieron que no se podía ni siquiera dimensionar quién es Él. Otra cosa, Elohim es incomprensible y conocible al mismo tiempo. ¿Cómo así? Mire, las escrituras nos enseñan que podemos conocer, tener un conocimiento de verdadero y personal de Elohim, pero no entenderemos exhaustivamente quién es Él. ¿Por qué? Porque es que la palabra nos revela ciertas cosas de Él, no todas. Elohim es incomprensible, es decir, no lo podemos comprender totalmente porque Él es absoluto y vamos a llegar a concluir eso. ¿Por qué? Porque es que Elohim es infinito y tú y yo somos finitos. Es decir, el tiempo de vida de nosotros se marca, el tiempo de vida de Él no se marca. ¿Te das cuenta? ¿A quién realmente el poder de lo que tú sigues? La unidad perfecta, o sea, los atributos de Elohim son mucho más allá de la experiencia que un ser humano puede captar. Es decir, nosotros como seres humanos no podemos captar los atributos que Él tiene. Los totales no los conocemos. Son unos revelados tan solo en la Escritura. Entonces, mire, el amor, la gracia, la justicia, la santidad, la paciencia, inclusive los celos del Eterno, funcionan de una manera perfecta, integral. Es como cuando tú prendes un carro, todo funciona, encaja perfecto. Tú metes la llave y al chispa se mueve y él da el arranque al motor y tú puedes dar la velocidad. Entonces imagínate que la gracia, la justicia, todo esto funciona de una manera tan perfecta y encaja en lo que es Él. Sin embargo, es infinitamente complejo para nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo nos cuestionamos, ¿por qué Él perdona a alguien que fue tan malo y a último momento se arrepintió, se hizo tanto daño? Yo no entiendo. ¿Te das cuenta? No lo logramos entender, pero su amor encaja perfecto en lo que es Él, que puede perdonar al que fue más malo y en último momento arrepentirse. En nuestra mente no nos cabe. Por eso digo que no podemos encajonar ni conocemos sus atributos totalmente. Como seres humanos no los conocemos. Ahora, el pecado que hay en la mente de todos nosotros, sí inhibe, o sea, no permite en gran manera la capacidad para entender al Eterno. O sea que cuando hay pecado, menos lo entendemos, menos logramos entenderlo. O cuando yo estoy pecando, menos logro entenderlo. O cuando sufro, no lo entiendo. Entonces, fíjese que el pensamiento de nosotros es a distorsionar y a pervertir y a confundirnos quién es Él y por qué actúa así. Y fíjese que muchas veces nosotros en nuestro egoísmo abusamos de las ideas de quién es el Eterno para nosotros. Y
De pronto me paso unos minuticos, pero quiero que entendamos, que usted esta noche diga, uy, no sé quién es tan grande que no lo logro por entender. Y vamos a mirar cosas importantes. Mire, en Isaías 55, del 8 al 9, escríbelo allí. Mire lo que dijo el Eterno. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, tú no puedes encasillar la mente del Señor con una idea tuya de quién es Él. El problema es que lo encasillamos y perdemos la perspectiva de quién es tu Elohim cuando tú tienes un problema y lo pones así de chiquito. Cuando ahorita nos estamos dando cuenta que es infinito. Vivimos en un mundo, escúchame bien, vivimos en un mundo donde tú te asombras, tú viajas y dices, wow, qué naturaleza, wow, qué cielo tan espectacular, qué montañas, uy, qué atardecer en el mar tan hermoso. Tú miras el color de las flores y dices, uy, qué lindo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Él tan solo nos está revelando a través de lo que tú ves algo de lo que es Él. Por su bondad, su misericordia nos está revelando quién es Él. ¿Cómo es posible que de algo tan pequeño, de la unión de un espermatozoide, de un óvalo, tú y yo fuimos formados? ¿Cómo es tan perfecto que allí en el vientre se va formando cada uno de nosotros? ¿Sabes qué significa? Es tan solo una maravilla que nos está revelando quién es Él. Es tan solo una. Elohim existe en una realidad. Escúchame bien, no tiene tiempo, espacio, no lo puedes medir, ni la anchura, ni la profundidad. Él no tiene tiempo, Él no se mide por el tiempo. En el hebreo me encantó esto. Se dice que es en Sof, que significa que Elohim es sin fronteras. Imagínate que nuestros hermanos tienen el concepto, por eso es que ellos recurren siempre a Adonai, uno es. Tienen claro el concepto de que Él no tiene tiempo, espacio, Él es infinito. No puedes medirlo en la profundidad. Como dice, tu cédula dice, o tu pasaporte, medimos 1 punto algo. Somos de tal color. No podemos decir quién es. El problema de nosotros es que tenemos una idea y bajo esa idea y bajo las circunstancias tú dimensionas quién es tu Adonai. Por eso es que Él es invisible. Él es espíritu. ¿Qué quiere decir? Él traspasa la dimensión del tiempo. Es decir, para Él no existe la gravedad. Porque ¿cómo es posible que si Él vive en el tercer cielo, puede venir acá y presentarse? Si ve que no tiene dimensión, no tiene gravedad, no hay espacio en Él. El Eterno es totalmente independiente del tiempo, en cambio nosotros sí. Nosotros dependemos del tiempo. Así como dije, hemos colocado que la felicidad mía depende de una persona, de un ser humano, de alguien que el Señor también creó y no del Creador. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque para Él un día son 1000 años para nosotros. ¿Sí ves? No tiene la perspectiva del tiempo. Y fíjese que Él es independiente de nuestra conciencia, es decir, que a pesar de que tú lo encasilles aquí, lo dimensiones,
Él dice, no me pueden dimensionar ahí, porque yo soy todo. Su existencia no se define por lo que creó. Porque si fuera así, diríamos, Él existe únicamente porque vemos la Tierra, el hombre ha llegado a Marte y a la Luna, no ha llegado al Sol. No lo podemos dimensionar ni inclusive con eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo definimos si es indefinible? Y la situación es esta. Una cosa es decir quién es y otra es hablar de lo que es. Entonces, nosotros sí podemos hablar de lo que Él es. ¿Por qué? Porque es que en la palabra, si prestamos atención a la palabra, nos revela algo de lo que Él es. Algo de lo que Él es. En la Escritura, si prestamos atención, está revelado algo de su existencia, algo de lo que es Él, no totalmente de lo que es Él. ¿Por qué? Porque para nosotros lo hemos tenido como una idea o como un concepto. Entonces, entre conocer y saber quién es, hay mucha diferencia. Mire, a pesar de que haya la tecnología, que el hombre se invente toda la tecnología, no llegará a conocer todo lo que creó Él. Conocerá algunas partes de lo que Él creó y de lo que Él es. Pero nunca el hombre, por más tecnología, logrará conquistar todo lo que hay en el espacio. Entonces, fíjese que lo que les decía, tú y yo lo conocemos, podemos hablar de lo que es Él cuando tú miras todo tu alrededor, inclusive, mírate a ti. Cuando yo me miro puedo decir, conozco alguna parte de Él porque me creó, mire su perfección, mire lo que puede hacer. Entonces, Él nos ha demostrado algunos aspectos, algunas partes de Él. Y fijémonos que cuando se hizo el primer tabernáculo, o sea, el Mishkan allí, la tiendita, el Mishkan, el tabernáculo, allí con Moisés, Él se revelaba. Por eso es que estudiamos la palabra, porque debía tener algunos preceptos y algunos pasos que debían de seguir para que la revelación de Él estuviera allí. Vemos que después ya no era el Mishkan, la tienda, el tabernáculo, sino ya era el templo. Y también tenían que para que la presencia, porque estaba en el arca, tenían que surtirse en algunos pasos para poder entrar allí y hacer los sacrificios. Pero hoy en día, y quiero que en esto te concentres, mi hermano, fíjese que el Mesías nos dijo que no estaríamos solos. Y nos dijo, y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador para que esté siempre con vosotros. El consolador es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Pero ¿en dónde habita Él? Ya no está en el Mishkan, ya no está en el templo, porque dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh? Quien está en ustedes y al mismo que han recibido de parte de Elohim, ustedes no son propios dueños. Es decir, que cuando tú te miras tú mismo dentro de ti, cuando tú recibes el Señor y caminas en la obediencia y no apagas el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, el Señor se está revelando una parte de Él en ti. Como es decir, cuando tú miras a tu hijo y dices, uy, sus ojos, su cara se parece a mí, hace gestos igual que a mí, ¿te das cuenta? Nosotros ya tenemos una parte de Él en nosotros, una parte de Él.
Entonces, cuando uno comienza a hablar del Señor, ¿quién es? Habla con conclusiones erróneas, porque son ideas. No, Él es mi Señor, Él me ayuda. Si ves, lo estás encajonando, no estamos diciendo quién es. Pero si tú le preguntas a uno de los hermanos de Judá, nuestros hermanos de judíos, absoluto, ilimitado, infinito, no se puede medir, no tiene profundidad, no tiene anchura, no tiene espacio, no le podemos medir el tiempo. Y eso lo encontramos en la Torá. Entonces, su mente es tan amplia que él nada esconde. Escúchame lo que les voy a decir. Su mente es tan amplia que nada esconde. En las Sagradas Escrituras, él marcó el tiempo de la humanidad. Mis hermanos, esto que hay aquí es el tiempo que él fijó a la humanidad. ¿Por qué digo esto? No solo fijó el tiempo, sino el espacio, porque nosotros somos finitos, él es ilimitado. Aquí marcó el pasado, el presente y el futuro. Lo que yo les acabé de decir hace un momento. Elohim, acabamos de decir, perdónenme, lo busco aquí, estábamos diciendo que él es el comienzo, todo lo sigue y en el todo termina. El comienzo de la humanidad, el proceso de la humanidad y dónde termina la humanidad. Él marcó el tiempo de la humanidad y el espacio de la humanidad en la escritura. Es decir, la historia del hombre. ¿Te das cuenta que la escritura tan importante? Entonces, podemos ir concluyendo. Elohim es absoluto. Cuando te pregunten quién es, él es absoluto. ¿Cómo así absoluto? ¿Qué significa? Cuando tú miras la palabra absoluto, quiere decir que es completo por sí mismo. Mira en el diccionario, absoluto es completo por sí mismo. No necesita completarse más. Es suficiente por sí mismo. No tiene límites. No necesita de nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, como es absoluto y no necesita de nadie, no pueden haber otros dioses. ¿Por qué? Porque en esta existencia de la tierra, en el espacio, no pueden caber dos seres absolutos, porque entonces no serían ¿qué? Absolutos. Por eso es que nuestros hermanos dicen, Adonai uno es, no hay más, porque Él es absoluto. No hay más dioses, porque no pueden haber dentro del concepto que es Él. Mire ¿por qué digo esto? El rey Salomón y Pablo lo dijo. Quiero que lo escriban, mis hermanos. El rey Salomón, cuando construye el templo, mire lo que dijo. ¿Morará verdaderamente Yahweh con los hombres en la tierra? O sea, tenía claro que no podía encasillar la presencia del Eterno en un tabernáculo, en un templo. Que es tan grande, estos hombres lo captaron, la dimensión, lo absoluto que era, y siguió diciendo, he aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Es decir, que ni el primer cielo, ni el segundo cielo, ni el tercer cielo, porque es mucho más que eso. Y siguió diciendo, cuánto menos esta casa que yo edifiqué. ¿Se dan cuenta que él tenía el concepto de quién era? Yahweh. Pero mire lo que dijo Pablo en Hechos 17. Léelo allí, en tu casita. Hechos 17 y vamos a leer
del 24 al 30. Y quiero que me pongan bien atención. Mire, por eso es que Pablo y los apóstoles entregaron su vida, porque sabían quién era él. Miren lo que dijo Pablo. El Elohim que hizo el mundo y todas las cosas en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en estos templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo un linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Se da cuenta que las escrituras marcan los tiempos de esta humanidad y el espacio y los límites de su habitación. ¿Se da cuenta? Él lo entendió. Para que busquen a Elohim. Y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos. Y nos vemos y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Elohim. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra. Es decir, no pongamos al Señor como una estatua porque no lo es. Escultura de arte y de imaginación de hombres. Pablo les estaba diciendo, no tenga una idea de qué es el Señor, no lo encasillen, porque es mucho más de la idea que usted tiene. Es tan grande que es absoluto, no lo podemos encajar. No lo hagan porque no es una estatua ni de oro, ni de madera, ni de piedra. Pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, si es que habla del tiempo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, el apóstol sabía el tiempo de esta humanidad y el espacio de esta humanidad. ¿Dónde? Acá. Entonces, realmente no tenemos ni idea quién es el Eterno, ni su dimensión. Y miremos por qué también. Porque tú y yo nos creemos dioses. Claro, nosotros nos creemos dioses. Porque tú decides. Entonces tú eres tu Dios. Tú decides. Tú no te marcas tus decisiones con la escritura, sino con lo que tú decides. Tú tomas tus propias decisiones, entonces tú eres Dios. Por eso es que tú encasillas al Eterno. Porque hemos creado una competencia con el Eterno. Yo también soy Dios, porque yo también tomo mis decisiones. ¿Te das cuenta lo que hemos hecho? Por eso es que el concepto del Eterno para nosotros es pequeño. Lo encasillamos a una idea, a un concepto, según lo que quiero, según el problema que esté viviendo, según la situación. Y decidiremos, somos dioses porque decido seguirlo o no seguirlo, lo que hablamos hace 8 días, el libre albedrío. Entonces tú y yo somos dioses de mi vida. O sea, la criatura creada ya no honra al Creador, porque yo ya me creo Dios. Yo decido. Y lo vemos distantes. Además, fíjense
fíjese que el problema es las congregaciones. Porque las congregaciones, por mantener la gente, han encasillado la idea de que el Eterno está en 4 paredes. Pablo lo dijo, no lo encasillen, lo acabamos de leer en Hechos 17, porque ya está en ti, no lo encasilles. ¿Y qué hemos hecho el hombre? Para mantener un público, encasillamos, limitamos los poderes, ¿cierto? Limitamos el pensamiento y cambiamos las cosas. Pero acabamos de ver que Él no cambia. Su naturaleza es lo que dice, lo cumple. Él no puede ser cambiante porque entonces no sería absoluto. Sería un Elohim cambiante, limitado, que cambia de acuerdo a las circunstancias. Por eso es que nos dicen que la Torah ya no, que el Shabbat ya no, que las convocaciones ya no. ¿Por qué? Porque lo han limitado y han cambiado. Por eso dije hace un momento, hemos cambiado el pensamiento y el concepto de quién es Él. Y la base de quién es Él está en la Torah, totalmente. Ahí está la perspectiva de lo que Él se manifestó, de lo que podemos decir un poco de qué es Él. Creó todo. Mesías ratifica. Entonces, nunca bajo un concepto de una idea de quién es Él o lo que yo creo, podemos decir, mire, ¿por qué digo que somos dioses? Porque creemos que tenemos un buen sueldo y un buen empleo, ya todo lo tengo ganado. Porque creemos que ya tengo una casa, un carro, una finca, esto, ya todo lo tengo ganado. Porque creemos que tengo una empresa, tantos empleados, ya todo lo tengo ganado. Porque creemos que ya tengo una pareja emocionalmente estable, tengo mi hogar, ya todo lo he ganado. Y no es verdad, porque te pueden echar y te quedaste sin sueldo. La empresa se queda, te quedaste. Viene una decadencia en la economía, te quedaste sin sueldo. Podemos perder también los bienes. Un terremoto, no pudiste pagar los bienes ante un banco, lo perdiste. La estabilidad emocional. La persona se fue y me dejó. Entonces, fíjese que somos dioses. Que creemos, hemos hecho una competencia con el Eterno. Yo la encasillo a mi idea, a mi concepto, a mi creencia. Entonces, no tenemos nada firme, ni material, ni sentimentalmente. Lo único que tenemos siempre ahí, ¿quién es? Él. Porque Él siempre está ahí. ¿Por qué? Porque Él no piensa como hombre. Sus sentimientos, por eso dije, su amor, su misericordia, sus juicios encajan totalmente a lo que Él es. Entonces su palabra nunca puede cambiar. Si Él dice lo decreta, no puede cambiar. Entonces, fíjense que la Torá nos dice que Él no puede ser hombre. Mesías vino y se convirtió en hombre para que lo conociéramos, para cumplir, pero después Él se fue y tomó su naturaleza. Entonces, en el momento en que lo reducimos a un hombre, ya está limitado y por definición dejaría de ser Elohim cuando limitamos, cuando creemos que es algo más. Y lo digo ¿por qué? Porque la palabra lo dice. Mire lo que dice en Números 23:19. Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Todo lo que está escrito lo hará. ¿Por qué? Porque Él marcó el tiempo y el espacio de esta humanidad y está aquí plasmado. Entonces, no podemos colocar a Elohim como un hombre más, como un Dios más. Al momento en que tú y yo limitamos la dimensión
el tiempo, el pensamiento, los sentimientos de Elohim, inmediatamente dejamos de estar frente al Elohim de Israel, que es absoluto. Entonces, cuando tú estás en un problema y lo limitas por tus sentimientos, ya no está al frente a un Elohim absoluto, sino lo has reducido bajo tu pensamiento y tu conocimiento. ¿Por qué lo digo? Porque el apóstol Pablo le pasó. Imagínate que Pablo reacciona cuando los hombres pensaban que él era un dios, querían idiotizarlo. ¿Por qué? Porque él hizo un milagro y un cojo fue sanado. Y lo querían entronar como un dios. Mire lo que dijo Pablo. Esto está en Hechos 3. Dijo, ¿por qué os maravilláis de esto? O sea, hizo un milagro y Pablo dice, ¿pero por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Por qué ponen los ojos en mí? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿Te das cuenta que Pablo entendía quién era el Eterno? No me miren a mí. Oh, yo no lo hice. Fue él. Y lo que sucede es que nosotros hemos también colocado dioses en nuestras vidas, no solamente nosotros mismos. Nosotros hemos colocado a los pastores, a los maestros como los dioses. Vámonos allá porque es que van a sanar. Todos cometimos el mismo error. Yo también lo cometí. Sí, es que hay una noche. Un momentico, no es él. Sí, como hemos encasillado al Señor en que el poder está en un hombre y no lo está. Hemos convertido un Dios al novio, a la esposa, al esposo, al trabajo, a la profesión, a mi estabilidad económica, a mi posición, a mi comodidad, a mis deportes. ¿Sí ven que hemos colocado dioses? Por eso no entendemos quién es nuestro eterno Yahweh. Me va a pasar 5 minuticos. Lo hemos encasillado, hermanos, y reducido a una historia de milagros. Uy, qué espectacular lo que hizo él. Uy, sí, me gusta esa palabra porque hizo un milagro. Lo hemos encasillado a historias. ¡Qué historia tan espectacular! ¡Uy, espectacular! Y bien contadas. Y creemos que esas historias no van a pasar. Entonces, hemos limitado al Eterno con nuestras ideas y pensamientos, porque hemos sido Dios en nosotros, hemos entronado a otras personas porque creemos que un ser humano me da la felicidad y me da todo, la estabilidad y todo. Se nos ha olvidado que Él es absoluto. Hemos tomado la forma de Él como queremos, según nuestro pensamiento, y sobre este pensamiento creemos que es Él. Y de acuerdo a lo que creemos, pues yo vivo como quiero. Si quiero, creo en Él, a veces sí, a veces no. El libre albedrío. Y saben que el Eterno, como lo dijo Pablo, no necesita de nadie. No necesita que le atiendan porque Él por sí mismo se vale. Él es absoluto. No tiene espacio, no tiene tiempo, no tiene anchura, no tiene profundidad, no tiene dimensión. No lo puedes encasillar. Él es su espíritu. Él es todo. ¿Dónde dice eso? Mire que el salmista lo entendió. ¿Por qué David seguía al Eterno y sabía quién era? Entonces mire que varios personajes entendieron la dimensión de lo que era él. Entonces que Pablo dice, no, yo no soy, momentico, no me monte. Es él. ¿Por qué me honras a mí? Es a él. ¿Sí ve la tendencia del ser humano a crear dioses, los seres humanos, los objetos, los animales?
a creer en supersticiones, que este objeto, que pongamos esto, que bañémonos, que hagamos. No de eso sirve. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 50. Vamos a leer desde el 9. Oye, pueblo mío, dice el Señor, y hablaré. Escucha, Israel, o sea, nos está hablando a nosotros. Y testificaré contra ti. Yo soy Elohim, Elohim tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apristos, porque mía es toda bestia del bosque. Es decir, un momentico, yo las creé. Y los millares de animales en los collados, y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. ¿Te das cuenta de la dimensión del eterno que tú y yo seguimos? Si yo tuviese hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Mire lo que dice el Eterno. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Elohim tu alabanza más bien, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de tu angustia, te libraré y me honrarás. Estaba diciendo a través del salmista que Él es absoluto, todo. En esta noche mira el espacio, dice, estás tierra caliente, mira el espacio, mira las estrellas, dice, wow, eres todo esto y mucho más allá. O sea, mi pensamiento no te puede decir. Entonces nosotros no podemos depender de los demás para vivir. Nuestra felicidad no depende de otra persona porque falla. Somos humanos. Tenemos que colocarlo a Él en primer lugar y depender de Él, porque Él es absoluto. Él es mi todo. Y cuando tú dices mi todo, es mi todo. Él no depende de nadie. ¿Sabías que Él conoce que nosotros vamos a pecar? Porque colocó en el futuro lo que vamos a hacer, guerras, todo. Él sabe. Él sabe que mañana vas a hacer eso. Él sabe que pasado mañana a lo mejor te arrepientes y que vuelves y lo haces y que ya no lo buscas mañana y que te alejas. Él ya lo sabe. Pero nos dio el libre albedrío. Dijo, tú escoge. Aquí te pongo el bien y el mal. Escoge tú. Si escoges el mal, ve maldiciones. El bien, bendiciones. Pero lo que tú escojas, vimos que nos lo dijo en Deuteronomio, tú eres responsable de tus acciones. Eso es libre albedrío. Libre albedrío dijimos que tiene que ver con la parte ética y moral. No es si yo quiero un vestido rosado o si quiero viajar a Medellín o a Estados Unidos. No, eso no es libre albedrío. Es el impacto en la parte emocional y en la parte ética. Entonces, cuando te pregunten quién es tu Elohim, es un Elohim absoluto. Hermanos, tenemos que nacer con la palabra en la boca, vivir con la palabra en la boca y morir con la palabra en la boca. Los dioses cambian. Mira, nosotros conocemos, o a lo mejor nuestros abuelos o algún familiar, iban y le rezaban a un dios, al santo de no sé qué, y no les servía, iban a otro. Y si no les servía, iban a otro. ¿Se dan cuenta? Podían cambiar. Y necesitan trasladarlos, necesitan mover esa estatua de un lado para el otro. Elohim no. No necesita, porque Él marca el tiempo y el espacio. Es un tiempo, mis hermanos, para terminar, en que tú y yo tenemos que tener claridad. ¿Quién es el Eterno? No lo encasilles con tus pensamientos y tus ideas. Tengamos cuidado que Él es más que nosotros. Nosotros somos las criaturas creadas por Él. Es tan grande. Vuelvo y te digo, sal al patio de tu casa cuando tú camines y mire las montañas, dice, wow, tú eres más que las montañas. Mira al cielo, diga, wow, tú eres más que el firmamento.
Tienes un Elohim. ¿Con qué poder tan grande? Él es todo. Nuestros hermanos de Judá. Cuando hacía el tema, mi corazón se afligía porque decía, uy, no saber quién eres tú. ¿Cómo te hemos encasillado y limitado y desplazado? No somos inteligentes. Lo desplazamos por una persona, porque me llena, pero la persona falla. Y si, digamos, no hay una separación, hay un acoplamiento de altibajos, pero él no. Por eso es que los hombres en las Escrituras lo entendieron todo, hermanos. Y el Señor quiere que tú y yo lo entendamos. Él es todo. No lo pongas como tu idea. No lo encasilles de que me puede solucionar algo, porque Él es más que la solución. Su poder es tan grande que párate o éntrate por internet y comienza a ver el espacio y diga, wow, nunca llegaremos allá. Tan solo conocemos una parte de quién es Él. Mírate al espejo y dice, tan solo conozco una parte porque Él está en mí. Soy un reflejo de algo infinitamente grande. Hermanos, prepárate desde ya para Yom Teruah y preparémonos para Yom Kippur y para Sukkot. Aunque Yom Kippur es el 4 de octubre, martes, prepárate, pide permiso, está conectado, reúnete, porque es un tiempo importantísimo. Estamos a las puertas muy pronto de su venida. Marcó el tiempo de la humanidad y el espacio acá. Tiene que ser así. Preparémonos. Estaremos de este domingo en 8 a las 3 de la tarde. Es un tiempo, si tú estás en tu hogar, vístete de blanco, porque así dice la Escritura en Apocalipsis. No es porque queramos, tenemos que estar vestidos de blanco. Padre, te doy gracias por esta reunión, Señor. Pero más que gracias, hoy te quiero pedir perdón, Señor, porque hemos limitado el concepto de lo que eres tú. Perdóname porque yo me creo un Dios y te he igualado a mí. Perdóname, Señor. No he alcanzado a comprender quién eres tú. Eres absoluto, infinito. Eres un todo para mí, Señor. El poder tuyo es tan grande, Señor. Y te pido perdón porque las congregaciones, los pastores, los maestros, hemos llevado al pueblo a encasillarlo, Señor. Perdónanos, Padre. Pero en esta noche, Señor, que podamos colocarte en la posición que tú mereces, Señor, en nuestras vidas. Y que la añadidura sea el amor de mi vida, tal vez tu esposo, tu esposa, tus hijos. Agradecer los bienes que tenemos, pero no entronarlos, Señor. Ayúdame, Señor, dile allí, ayúdame a colocarte en la posición que tú te mereces. Señor, te alabamos y te glorificamos y te honramos. Para ti sea la gloria en el santísimo nombre de tu Hijo amado Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Un comienzo de semana lleno de bendiciones. Amén. Amén. Chao. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones. Buenas noches para todos. Bendiciones.